En esta mañana yo quiero compartir con ustedes recibiendo palabras de vida eterna. Nos preguntamos nosotros, en un mundo cambiante, en un mundo donde se ven tantas ofertas, y un mundo religioso donde se viven muchas experiencias o se ven muchas cosas, ¿por qué debo yo recibir palabra de vida eterna? ¿Por qué hay mensajes que no pueden ser creídos, que no tienen la palabra de Dios como base de su enseñanza? Voy a invitarles en esta mañana que abran sus Biblias en San Juan capítulo 6. Vamos a leer versículos 41, 42, luego pasamos al 59, 60. Vamos a ver algunos versículos para ubicarnos en el mensaje. Dice así: murmuraban entonces de los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En un mundo donde hay tanta oferta religiosa, donde hay tanta conformismo religioso, es muy peligroso caer también en ese engaño. La multitud de Jesús siempre estuvo rodeado de multitudes. Muchas personas estaban alrededor de él. Muchas personas querían escucharles. Algunos tal vez por ver sus milagros, otros por beneficios personales, pero siempre había multitudes alrededor de Jesús. Y estas multitudes se podían dividir en dos partes: los discípulos y las multitudes que no querían un compromiso. Los discípulos querían escuchar, querían percibir, querían recibir palabra del Señor. Las multitudes nomás se conformaban con escuchar los que ellos querían. Pero cuando algo afectaba su vida, algo ponía entredicho sus intereses personales, entonces estas multitudes se desaparecían, luego a lo mejor volvían otra vez, y vivían esta vida de altos y bajos, buscando tal vez organizar sus propios sentimientos. Pero Jesús siempre conocía el corazón de ellos. Y la porción que hemos leído, aquí es diferente. Aquí no son las multitudes las que se sintieron molestas. Aquí fueron muchos de sus discípulos, dice la Biblia. Cuando Jesús les dijo que él era el pan que había bajado del cielo, ellos entendían perfectamente lo que Jesús quería decirles. Y es cuando ellos hacen la conclusión: bueno, este no es hijo de José y de María. ¿Cómo pues dice que es el pan que bajó del cielo? Prácticamente lo estaban tratando como un mentiroso. Esos que no estaban listos para recibir esa palabra, estaban diciendo este es un mentiroso, porque dijeron: dura es esta palabra, o sea, esto es imposible creerlo. Lo que él les dice o lo que él está diciendo es una cosa imposible. Él no vino del cielo. Hermanos, hay muchas personas que siguen a Jesús, que conocen el mensaje, que incluso se sienten tocados alguna vez por el mensaje. Pero en sus corazones no hay la intención de hacer cambios. Hay dos cosas bien fáciles de entender. O a Jesús lo recibimos tal como Él es, como Él dice que es, o lo parcializamos como dijeron los judíos. Bueno, los musulmanes dicen que es un buen profeta, que es un buen hombre, incluso lo comparan con Moisés.
Pero Jesús no solamente es un buen profeta, sino que es el Hijo de Dios, es el Dios mismo encarnado. O lo recibimos de esta manera, o lo desechemos. No podemos decir cosas a medias de lo que a Jesús le refiere. Las multitudes no estaban muy contentas con lo que Jesús les había dicho, porque Él les había dicho que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Mesías de Dios, que Él es enviado de parte de Dios. Y cuando ellos captaron esto, dijeron, este es hijo de José, es hijo de María. ¿Cómo pues dice que viene de Dios? ¿Cómo pues dice que viene del cielo? En el 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el versículo 66 dice, entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro aquí estaba captando palabra de vida eterna. Palabra que puede transformar la vida de aquel que la cree. Muchas personas buscan en la religión sus satisfacciones, buscan llenar el vacío de sus corazones algunas veces, pero no tienen la intención de tener un reconocimiento pleno de lo que es la persona de Jesús. Cuando estamos hablando del Señor Jesús y estamos hablando de su obra en la cruz, estamos hablando del plan perfecto divino de Dios. No hay ninguna duda para usted y para mí de que Jesús vino del cielo, nacido de una virgen o del Espíritu Santo. Hermanos, pero los judíos no tenían la intención. Esos discípulos no tenían el corazón abierto para recibir palabra de vida eterna. Ellos querían tener sus propios análisis religiosos y tener conclusiones personales. Pero en la palabra de Dios se explica perfectamente lo que es la persona de Cristo Jesús. Es la revelación divina de parte de Dios que nos ha dejado para que usted y yo la recibamos como palabra suya. Las multitudes seguían a Jesús simplemente porque querían escuchar las palabras que a ellos les gustaban, ver también los milagros espectaculares que hacía Jesús. Algunos beneficios personales también lo buscaban, pero su corazón no estaba dispuesto a rendirse totalmente a Él y a recibir de parte de Él la bendición de tenerlo en su corazón como Salvador y Señor de su vida. Hoy en día las cosas no han cambiado, las cosas son las mismas. Hay las multitudes que caminan religiosamente, hacen muchas cosas con apariencia religiosa, pero no están dispuestos a confesar abiertamente, como lo dijo Pedro, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, usted puede haber caminado y vivir en la religión. Alguien me dijo una vez, mire hermano pastor, yo he sido cristiano por 50 años, pero todavía no se sabía el ABC del cristianismo. No es la cantidad de años tal vez, sino el corazón sensible a creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted piensa que estos judíos eran ignorantes, que seguían a Jesús, eran gente ignorante? No. Eran gente religiosa y tenían sus propios prejuicios. Ellos sabían, ellos entendían, ellos habían sido educados y enseñados como todo judío. Pero ellos no estaban dispuestos, a pesar de la enseñanza religiosa y el conocimiento que tenían, su corazón no estaba abierto para recibir palabras de vida eterna. Lo mismo pasa hoy en día. Hay personas que tratan de apagar los gritos de su corazón, de su alma, porque su vida está seca viviendo sin Dios y entonces sienten que no tienen esperanza. Y no pueden solucionar su problema interno y entonces lo buscan realizar a través de religiones. Se someten a lo que sus líderes religiosos les dicen, pero se olvidan de una cosa, que aquí está la palabra que tiene palabra de vida eterna.
Muchas personas se enfocan haciendo su propia vida religiosa y viven conforme a las enseñanzas que le enseñan sus líderes, pero no están dispuestos a creer, ni a recibir, ni a entregar su corazón a Cristo como dice su palabra. Usted puede ver muchas personas que andan de aquí para allá, van a diferentes iglesias, se van a la católica, se van a muchas iglesias, andan ahí tratando de buscar algo que les satisfaga. Pero no pueden encontrar ni realizar verdaderamente lo que Cristo es, porque no han recibido palabra de vida eterna. Muchas personas conocen del cristianismo, saben del cristianismo. Muchas personas pueden realizar y pueden hasta decirle a uno que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que murió por los pecadores. E incluso hasta pueden decir que resucitó. Pero todavía no han recibido de palabras de vida eterna y entonces no tienen paz en su corazón, no tienen perdón de parte de Dios. Los judíos estaban allí, estos discípulos habían estado con Jesús, porque cuando estamos hablando de discípulos, las multitudes son aquellos grupos de curiosos, pero los discípulos son aquellos que estaban aprendiendo de Jesús sus enseñanzas. Y dice aquí la Biblia que muchos de sus discípulos ya no anduvieron con él, no las multitudes, discípulos. Ellos dijeron, en el versículo 60 dice, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede creer? ¿Cuál era la palabra dura? Que Jesús les dijo que Él era el pan que había venido del cielo, que Él era el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Entonces ellos cavilan en su corazón y dicen que este es hijo de José, es hijo de María. ¿Cómo dice que viene del cielo? Hermano, y ese es el problema que la humanidad tiene hoy en día. Que no realizan de una manera consciente, dirigido por el Espíritu Santo, porque esta es la única forma que usted puede entender y comprender lo que dice la palabra de Dios, dirigido y conducido del Espíritu Santo. Una persona llega a los pies de Cristo simplemente porque el Espíritu Santo lo lleva al conocimiento del pecado, lo lleva a los pies de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos guía, nos lleva a conocer y a tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Pero su conocimiento es un conocimiento intelectual. No es una vivencia, no es una experiencia que ellos tenían. Ahora, el versículo 66 dice así. Desde entonces, o sea, después que Jesús les había dicho que él era el pan que había venido del cielo, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué razón? Ellos andaban aprendiendo de él, ellos habían sido enseñados no sé cuántas veces con él. ¿Por qué razón, si tenían toda la información necesaria, ahora cuando Jesús les dice que es el Hijo de Dios, que es el que vino del cielo, ahora ellos se retractan y se vuelven y se van? ¿Cuál es la razón? Yo me preguntaba muchas veces cuando llegaba a esta porción, ¿cuál es la razón por qué estos hombres, por qué estos con buena intención ahora renunciaban a seguir la verdad y mejor se hacían a un lado? ¿Cuál es la razón? Hermano, es que cuando nuestro corazón no ha sido tocado por Dios, es que cuando nuestra vida no ha sido tocada por el Señor, empezamos a usar nuestras propias teorías, nuestras propias conclusiones y llegamos a quedar en un vacío espiritual que no podemos creer. Pero la vida de un creyente es vida de fe. Y esta vida de fe se deposita en la obra que Cristo ha hecho, en la información que la palabra de Dios nos da. Muchas personas viven en el mundo confundidas religiosamente, llegando a ser, bueno, ustedes saben, Jesús, la Biblia dice que resucitó al tercer día. Pero si cuentan ustedes las horas, no son las 72 horas completas. Y muchos dicen, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Y empiezan a discutir, sin saber lo que significa para los judíos 3 días. Y de esta manera se confunden muchas veces y llegan a sus propias conclusiones y dicen, dura es esta palabra. O sea, lo que los judíos estaban diciendo, usted puede entender tal vez
medio difícil. No, lo que los judíos estaban diciendo es, esto es una locura, no se puede creer. Él no se puede creer. Y porque no se puede creer, y porque no nos está diciendo la verdad, nos vamos. Qué difícil es para una persona que estando tan cerca, si estos discípulos habían tenido contacto con el Señor Jesús, si estos discípulos habían vivido cerca del Señor Jesús, habían visto sus obras, sus milagros, sus enseñanzas maravillosas, pero que habían llegado a la conclusión de que esto no es la realidad, esto no es verdad. Y esta es la tristeza del mundo hoy en día, que no realizan, no les interesan, ven las cosas solamente de su conveniencia, pero no ven la necesidad de su corazón. El ser humano en su corazón es un ser necesitado. El hombre, la persona que vive sin Dios, es una persona que necesita su presencia porque fue diseñado por Dios de tal manera que no se puede vivir fuera de Él. Esa es la realidad. El hombre necesita volverse a Dios y buscar a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando se recibe? Jesús no encontramos en la Biblia que Jesús se haya vuelto a estas personas y les hayan dicho, miren muchachos, regrésense, por favor, no se vayan. Vamos a hacer algunos arreglos. Vamos a hacer un 50 y 50. No, Jesús, no, la Biblia no encontramos, no nos da esa información. La Biblia lo que nos dice es que estos se fueron y Jesús no estaba interesado en ellos porque esta es la enseñanza de Jesús. Jesús quiere que usted y yo, si le seguimos, estemos convencidos que Él es lo que Él dijo ser. Él no quiere que nosotros vayamos por la vida siguiéndole a Él, pero llevando nuestras propias conclusiones y haciendo nuestros propios prejuicios, sino que recibamos la palabra de Dios tal como Él es. Jesús no vemos que Jesús, hoy en día tal vez para tener la iglesia llena, para que los hermanos no se molesten, hay que decirles lo que ellos quieren escuchar, pero no hay que decirles la palabra de Dios. Hay muchas Biblias que ya se están escribiendo que no escriben la sangre porque esto molesta a los niños, molesta a los adultos, pues lo hablan de otra manera. Es que queremos que nos digan lo que nosotros queremos oír, pero la palabra que tiene vida eterna esta es la palabra de Dios. Y cuando estas personas escucharon esto, dijeron, yo me voy. Y oiga bien lo que dice la Biblia, muchos de los discípulos se fueron. Qué triste sería hoy en día que la iglesia se vacía toda completamente, se queda el hermano Bebé, unos 4 por aquí, otros 4 por allá, porque los demás no quieren escuchar el mensaje. Y pasa a veces. Pero hermanos, mientras estemos predicando la verdad y predicando la palabra de Dios, no nos preocupe, que Dios tiene un plan para la vida de su iglesia. Pero veamos lo que dice el versículo 67 al 69. Y dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como una conclusión fuerte, Jesús todavía, no los discípulos, ahora se dirige a los 12, o sea, a los apóstoles. Eran 12. Se dirige a los apóstoles y les dice, ¿acaso queréis ir vosotros? O sea, tomen una decisión, si me van a seguir, síganme, pero convencidos que yo soy lo que digo que soy. Los apóstoles se vieron confrontados con la palabra. Los apóstoles se vieron frente a la realidad y Jesús les estaba hablando palabra de vida eterna. Jesús les había dicho que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y ellos tenían que realizarlo, creerlo y llevarlo a su corazón. Ahora Pedro, ya dirigido por el Espíritu Santo, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ¿a dónde podemos ir? Señor, ¿hacia dónde podemos dirigirnos?
Si solamente tú eres el único que puede darnos lo que necesitan nuestros corazones. Pedro falló algunas veces, pero cuando él acertaba perfectamente. Señor, yo no puedo ir a ningún lugar. ¿A dónde vamos a ir? Señor, solamente tú tienes la respuesta y usted y yo como creyentes tenemos que llevar esta relación a realizarnos de esta manera. Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan. Yo estoy contigo porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y en ti puedo confiar con todo mi corazón. Porque esta convicción y esta seguridad solamente la produce el Espíritu Santo en el corazón de su hijo, de un hijo de Dios. Luego, Pedro dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración que no dejaba duda a lo que Pedro estaba diciendo. Déjame hacerte algunas preguntas, tú que estás aquí esta mañana, que eres creyente, que tal vez piensas que todas las religiones son buenas, que todas son iguales, que todas las religiones conducen a Dios, que basta y sobra con que uno tenga alguna fe vaga, pero al fin y al cabo creemos en Dios, que creemos que todas las religiones tienen el concepto de crear y hacer personas buenas, que creemos que cuando realizamos ciertos ritos religiosos y entonces ya nos sentimos satisfechos y que eso nos da la entrada y nos abre la puerta del cielo. Tal vez usted cree así. Pero la Biblia y palabras del mismo Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. No hay diferentes caminos, no es cuestión de religión, no es lo que usted y yo creemos, es lo que la palabra de Dios dice. Esa es la que testifica. Por eso es que Pedro cuando fue compungido por el Espíritu Santo, cuando fue tocado por el poder del Espíritu Santo, él hace una interrogación tan profunda, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Cuando ya todas las opciones pueden cerrar en la vida de un ser humano, cuando ya no hay opciones, entonces nos toca tomar una determinación y eso es lo que hizo Pedro. Señor, yo serví, porque Pedro fue seguramente un fariseo, un religioso. Y él había obedecido su religión seguramente ciegamente. Pero ahora lo que le está diciendo, Señor, yo no puedo volver a mi religión anterior. Yo sé que yo no estoy bien, no estuve bien. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente mi fe en ti tiene esperanza, tiene firmeza, tiene consistencia. Y yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Cuando tú crees eso, estimado hermano, cuando tú recibes eso en tu corazón y lo realizas en tu vida, te llevará a tener la seguridad perfecta que solamente Dios da a sus hijos. Cuando usted realiza a la luz de la palabra de Dios que Jesucristo es el verdadero camino hacia Dios, y cuando usted realiza en su vida que Jesucristo es el único que murió por usted en la cruz del Calvario, que derramó su vida en la cruz, entonces cuando usted realiza eso, no lo realiza por su propio intelecto, no lo realiza por lo mucho de la Biblia que usted sepa, no lo realiza porque usted es una persona inteligente, lo realiza porque el Espíritu Santo le ha declarado esta verdad y usted la cree y la confiesa y declara a Cristo como su Salvador y Señor de su vida. No es de otra manera. Pero qué difícil es cuando nuestras propias conclusiones, nuestras propias decisiones no nos permiten ver a Dios tal como Él es. Un desafío que se debe tomar. Un desafío a seguir a Cristo no por las cosas que le da, no por la enseñanza que muchas veces siguen a muchos líderes y las mega iglesias se llenan porque les están hablando lo que ellos quieren escuchar. Y las multitudes están allí porque se sienten
conmovida por lo que les están diciendo, porque no les tocan la maldad del pecado, les hablan de tantas cosas, pero menos les hablan del pecado, y ahí se siente satisfecho. Sus propias pretensiones personales. Es un desafío a declarar a Jesús que Él es Dios o abandonarlo. Por eso es que las multitudes se fueron. Ellos no quisieron declarar que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías de Dios, y mejor ellos se fueron. Decidieron abandonarlo e irse, dejarlo. Y Jesús no se impactó por eso, sino que se fue a los 12 y le pregunta, ¿queréis acaso Dios vosotros también? No, le dice Pedro, no, Señor. No, ¿cómo puedo yo hacerme esto? Yo no tengo dónde ir. ¿A usted ha estado en ese momento difícil que muchas veces le toca decidir? Había alguien en El Salvador que se peleaban con su esposa cada rato. Y entonces él le decía, ya me voy a ir. Ya verás, ya te voy a dejar con ese montón de cipotes, porque estos están allá. Ya me voy a ir. Y ya me voy a ir, una y otra vez. Parece que la mujer un día se cansó. Y cuando él que le dice, ya me voy, y él que le enseña ella que le enseña la maleta, te me vas porque ya no estés haciendo tanto viaje. Te me vas y te me vas. Toma tus maletas. Se le tomó en serio. Muchas veces nosotros no tenemos opción. No podemos coger la maleta e irnos. No podemos coger la maleta y salir huyendo. Pero ha de haber pasado muchas cosas por su mente. Ha de haber pasado su religión anterior, donde él se sentía tal vez en ese entonces bien, pero ahora que conocía a Cristo, ¿cómo podía volver? No, yo no puedo regresarme, Señor. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amigo, solamente en Cristo tú puedes encontrar la verdadera satisfacción espiritual. Tu corazón conducido por el Espíritu Santo, a que conozcas y que tengas esa gran realidad en tu vida y conocer a Cristo como tu Salvador, solamente la realiza el poder del Espíritu Santo. Tú puedes conocer mucha Biblia. El gran comunista ruso sabía la Biblia de memoria. Citaba cualquier porción de la Biblia de memoria, pero murió siendo un comunista y se perdió siendo un comunista. Porque el conocimiento que tenía bíblico solamente era intelectual, no lo había llevado a la práctica. Muchas personas pueden saber de muchas religiones, pero Cristo es el único que puede darles la vida eterna. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amigo, ¿a dónde vas a ir tú? Tú que estás aquí en esta mañana, que no eres creyente. ¿Hacia dónde te diriges? Escuchas muchas religiones, muchas ofertas religiosas te llegan a tu vida y tú a veces te confundes y llegas a la conclusión y dices, todas las religiones son buenas. Pero la religión que no profesa y declara a Cristo como Dios y Señor no es buena porque no tiene palabras de vida eterna. Amigo, tú que nos ves en los canales de televisión y a través de las redes sociales, te invitamos que tengas un encuentro personal con Cristo. Abre tu corazón, abre tu vida. Que Dios te bendiga.